Bienvenidos a este día uno de este taller intensivo de introducción al trabajo del comité de autoevaluación. En este primer día vamos a hacer un vistazo general de esta nueva matriz, esta nueva forma de autoevaluar carreras. Como punto de partida es importante señalar cuáles van a ser los objetivos de este taller, ¿sí? Bien, tenemos tres objetivos. Primero, el hecho de poder interpretar la nueva matriz de autoevaluación de la NEAES. Luego, cómo poder articular estrategias orientadas a esa autoevaluación y finalmente valorar correctamente los medios de verificación. Hemos dividido este taller en 5 jornadas que eventualmente podríamos la última extender un poquito más, donde básicamente vamos a estar revisando cómo es la nueva matriz en este día uno, luego cómo realizar un diseño de autoevaluación en el día 2, cómo articular la parte operativa en sí dentro de ese proceso de autoevaluación. Luego la parte de la redacción tanto del informe como del plan de mejoras y finalmente, tras todo esto, poder saber el grado de acreditación, ¿sí? Hay varios conceptos nuevos que han, digamos, sido introducidos, otros para los que ya tienen experiencia en esto, que han ya quedado en el olvido, pero en esencia sigue existiendo como base el hecho de interpretar medios de verificación, hacer la redacción y plantear plan de mejora, ¿sí? Hay cambios sustanciales, sí, y lo vamos a ver en el transcurso de estos días, ¿sí? Mientras tanto, ustedes que están viendo tanto los contenidos como los objetivos, ahí está la parte, digamos, de la articulación, de cómo conforme avanzamos en los contenidos, la idea es poder lograr los objetivos del curso como tal. Bien, ahora, al punto. ¿Por qué realizar una autoevaluación? Dentro de la nueva matriz del nuevo compendio de instructivos, la ANEAES planteó lo siguiente, que ellos revisaron los últimos 20 años, todas las acreditaciones que se han realizado, han planteado incluso de que en algunos casos observaron que algunas carreras tuvieron hasta 3 acreditaciones, una detrás de otra, pero al final de esta frase está lo que ellos plantean del por qué las modificaciones que hicieron al mecanismo de evaluación y acreditación de la educación superior. Plantean, según la óptica de la NEAES, de que en muchas de estas carreras no se han logrado superar los criterios mínimos de calidad, ¿ok? Y de ahí es donde viene la esencia de lo que nosotros conocemos hoy en día como acreditación por fases, ¿sí? Que es lo que vamos a estar, digamos, viendo en este primer día. ¿Cuáles son los objetivos realmente de esta nueva forma de evaluar las carreras? Primero, según la óptica de la agencia, es el permitir a las instituciones siempre la autorregulación. O sea, quiere decir que una carrera determine cuál es la forma en la cual puede mejorar en su aspecto de calidad, fomentar ese aspecto de calidad y excelencia a través de un proceso evaluativo progresivo y continuo, proporcionar un marco estructurado para la evaluación completa y sistemática y, por último, garantizar la eficiencia y efectividad de la evaluación. Esto teniendo en cuenta lo que ellos plantean de que dicen que hay carreras con hasta 3 acreditaciones que no lograron, digamos, avanzar. Y acá viene el tema de la acreditación por fases. Básicamente, hasta ahora uno tenía una matriz y lo que hacía era, cumplido el plazo de tiempo, se sometía a la misma matriz o las modificaciones que han tenido durante los 20 años, ¿no? Pero el tema de la acreditación por fases significa romper esa estructura de una matriz y ahora entrar en varias matrices, ¿sí? Por lo tanto, existe una matriz básica, la que se conoce como de fase uno, que es la que en la cual nosotros vamos a introducirnos, ¿verdad? Si bien es cierto que todas las carreras que ahora mismo están en proceso ya pasaron una primera acreditación por una cuestión estratégica, por los grandes cambios que ha habido dentro de esta matriz, de este conjunto, de este sistema de autoevaluación, se plantea hacer fase uno de vuelta. Y aquí nosotros tenemos que comprender
que básicamente lo que se busca es verificar las tres misiones que toda institución de educación superior tiene y es que están establecidas en la Constitución Nacional, que es la formación profesional, la investigación y la extensión universitaria. Entonces, básicamente esta fase uno de condiciones básicas es poder demostrar que esas tres tareas básicas establecidas en la propia Constitución se cumplen, ¿sí? En la fase 2 de mejora continua e innovación, ya básicamente lo que se hace es, se trabaja el plan de mejoras, pero existe una matriz donde se establecen metas en las cuales se tiene que, digamos, introducir todo lo que es internacionalización, impacto, digamos, social y otros, ¿sí? Eh, este taller no tiene que ver con eso todavía, es una cuestión que tenemos nosotros a expectativa, ya que lo que tenemos que ahora enfocarnos en la fase uno, ¿sí? Y por último, una tercera fase de consolidación y excelencia, donde, bueno, básicamente hay una instalación del espíritu de la cultura de calidad y por lo tanto una institución prácticamente ya va a autorregularse a los efectos de poder, digamos, eh, estar acorde con los estándares actuales de educación superior. Sobre este punto hay que ser muy claro en una cuestión, ¿sí? Históricamente la educación universitaria en el país tuvo un rol formador, ¿sí? La investigación fue algo que tardó décadas, si bien nosotros podemos ver desde la Facultad de Derecho, que fue la primera en funcionar en la UNA a finales del siglo XIX, hasta que aparece la Católica, las otras facultades de la UNA. O sea, vamos a ver pinceladas de investigación, pero hay que ser muy claro, no era el énfasis nacional la investigación, sino que formar profesionales. Por lo tanto, nuestras universidades tienen, digamos, esa tendencia natural de ser formadoras y lo que vino a hacer las diferentes versiones de la matriz de autoevaluación y esta es introducir tendencias que si bien ya se estaban trabajando en nuestras instituciones y en nuestra propia Facultad de Filosofía, nosotros nos encontramos que los niveles de exigencia que ellos plantean, ¿verdad? Están todavía lejos de algunos aspectos, digamos, económicos incluso, porque acá hay cuestiones sí o sí presupuestarias que se tienen que tener en cuenta. Pero bueno, la lógica es que con esto, digamos, la agencia lo que hace es un poquito incentivarnos a chequear esos elementos, ¿sí? En términos prácticos, hay que decir que esta acreditación por fases tiene también impacto porque anteriormente, de acuerdo a la nota final que teníamos nosotros en nuestra autoevaluación, se determinaba si de una carrera acreditada por 4 años o por 6. Eso ya no existe más el promedio. Y si uno alcanza lo mínimo que vamos a estar viendo días siguientes, automáticamente uno alcanza la acreditación. En la primera fase se va a hacer por 6 años, ¿ok? Por 6 años. Transcurrido ese tiempo, se da la evaluación en segunda fase, la cual de conseguirse implica 8 años de acreditación más. Y tras eso, de alcanzarse la tercera fase, que todavía yo creo que la agencia no ha definido bien los criterios para esa tercera fase, pero que tiene mucho que ver con los planes de desarrollo ya institucionales, etcétera, se lograría una acreditación de 10 años. Por una parte, esto facilita el hecho de no estar tan, digamos, pendiente de la siguiente autoevaluación que implica derogación, implica muchas cosas, y da verdaderos tiempos para poder lograr planes de mejora, porque nosotros, al menos que somos de una institución oficial, que dependemos mucho de la aprobación del presupuesto, no siempre, todos lo saben, recibimos aquello que pedimos y por lo tanto los tiempos para poder lograr digamos, inversiones, edilicias, etcétera, son, digamos, mucho más extensos. Entonces, el planteamiento de acreditar por 6, 8 y 10 años facilitaría también esos procesos administrativos. Ahora, cuando nosotros nos inscribimos a algunas de estas, y concretamente fase uno, tenemos que decir que existen modalidades, ¿sí? Y estas modalidades pueden ser institucional, digamos, individual
o por clúster. En este caso, nosotros tenemos carreras todavía con acreditación vigente y por lo tanto nos vamos por las carreras que están ya en ese lapso de tiempo entre el cual su vigencia de acreditación se está cerrando y por lo tanto al inscribirnos esto se prorroga hasta que se da la evaluación externa, ¿verdad? Prácticamente de las 9 carreras que tenemos nosotros acreditadas, solamente las del ISL pudieron ingresar dentro de la modalidad por clúster y el resto lo vamos a hacer en la modalidad de carreras individuales. ¿Cuál es el determinante? Bueno, primero el hecho de compartir un espacio físico. Lastimosamente nuestras carreras están diseminadas por el territorio. Entonces, aunque sean todas de ciencia de la educación, por ejemplo, no comparten el aspecto edilicio, el espacio, que es algo esencial dentro de la modalidad clúster, o no pertenecen a una misma área, digamos, del saber, que en el caso, por ejemplo, que ocurre con la carrera de psicología de Asunción, y la de historia, ¿verdad? No podemos irnos por clúster porque somos, aunque compartimos un mismo espacio, somos de áreas del saber diferentes. Entonces, esto nosotros implica que en el caso de las carreras del ISL, ellas van por los aspectos que son, digamos, transversales, de gestión, de espacio, etcétera, van a responder una sola vez y van a responder diferenciado en lo que respecta ya al aspecto de cada carrera. Y en nuestro caso, de las que no estamos por clúster, vamos a responder, digamos, individualmente por el espacio, lo administrativo y obviamente lo de la carrera también. Bien, en este punto, ¿para qué sirve, según la agencia, realizar procesos de autoevaluación? Bien, primero, el documento o los documentos que nos proveen plantean que van a servir a las autoridades, principalmente en los aspectos de planificación y ejecución que se puedan dar de aquí en adelante. Para los equipos, que son ustedes, de autoevaluación, orienta cómo realizar el aspecto metodológico a los efectos de poder tener una radiografía fidedigna de la realidad. En el caso de los académicos administrativos, a los efectos de poder tener bien claros cuáles son los requisitos y expectativas del sistema de evaluación y poder incorporarse en ese proceso de mejora continua. Y por último, tanto para el estudiante como para la comunidad educativa, el hecho de que puedan ser partícipes de este proceso. Porque en este punto nosotros tenemos que entender que si bien nuestros comités de autoevaluación están incluidos estudiantes, funcionarios, en mayor o menor número, por acá se requiere, digamos, disponibilidad igual a aquel que no está dentro del proceso de autoevaluación, se le tiene que dar algún tipo de participación. Entonces, eso vamos nosotros a ver en los siguientes días, cómo es que se va a dar ese proceso de participación, aunque no esté dentro del comité. Pero esto nos lleva a que todos sepamos qué es lo que está ocurriendo y cuáles, digamos, son las metas que como carrera nos estamos poniendo nosotros, ¿sí? Bien, dicho esto, ahora, ¿qué es lo que se nos va a evaluar? Y hay que decir que se sigue manteniendo esa estructura de dimensiones, componentes, criterios e indicadores, ¿sí? Repito, dimensiones, componentes, criterios e indicadores. Lo que sí ocurrió fue que la cantidad de indicadores se redujo bastante, ¿ok? Pero se mantiene siempre un número, digamos, vamos a decir, equitativo de criterios que son al final de cuentas los que aglomeran los indicadores que a nosotros nos interesan. Pero acá hay una diferencia importante, la definición de ciertos criterios como sustantivos. ¿Qué significa? Bien, básicamente en el sistema anterior nosotros teníamos que todos los criterios valían exactamente lo mismo. Entonces, eventualmente uno completaba algunos con mejor ponderación, puntuación que otros. Pero como la esencia de la fase uno es
la de priorizar lo misional. Estamos hablando de la formación profesional, estamos hablando de la investigación y de la extensión. La idea es, dentro de esta fase uno, ver que se cumple aquellos que están efectivamente sustentados en protocolos, reglamentos, mecanismos, y que estos mecanismos se cumplen, ¿ok? Y que hay evidencia de que efectivamente se cumplen. Entonces, nosotros vamos a tener de que la matriz está dividido en sustantivos y no sustantivos. No vamos a entrar en el detalle porque eso vamos a verlo en unos días siguientes, pero acá la escala del 1 al 5 se pierde, sino que uno tiene que lograr niveles, ¿verdad? De cumplimiento satisfactorio a pleno. Y las sustantivas son las que la agencia considera son los criterios indispensables y donde el puntaje tiene que ser el mayor. Repito, no existe más la escala del 1 al 5 que anteriormente existía, pero si aplicásemos esa escala, nosotros nos encontraríamos que en las que son sustantivas se tiene que tener como mínimo una nota 4, ¿sí? Mientras que en los criterios que no son sustantivos, eventualmente podríamos tener un número mayor con nota 3. Eso es para, digamos, graficarlo de una forma más sencilla, ¿sí? Bien, ¿cuáles son o de qué tratan estos criterios? Bien, en la dimensión uno tenemos dos componentes, la parte de la organización y la parte de gestión. Tienen 3 y 4 criterios cada uno. Trata sobre la pertinencia y la estructura de la organización de la carrera, la eficacia en la aplicación de las normas y reglamentaciones que rigen la carrera y la internacionalización prevista en la gestión académica y administrativa en el componente 1, organización. En el componente 2, gestión, se plantea la pertinencia de la planificación del proyecto educativo, que es sustantivo, la eficacia en la gestión del plan de desarrollo, la eficacia en la gestión del aseguramiento de la calidad, la eficacia en la gestión de la información y la comunicación. En la dimensión 2, que es el proyecto académico, tenemos 3 componentes. El primero es el plan de estudio, tiene un criterio, que es la eficacia en la implementación del plan de estudio. El componente 2 trata sobre los procesos de formación académica de los estudiantes, donde se plantea si hay eficacia en los procesos de enseñanza-aprendizaje, pertinencia del aprendizaje en los espacios de práctica hospitalaria y en otros servicios de salud, el cual aclaramos es solamente para las carreras del área de salud. También la eficacia en los mecanismos de orientación académica a la población estudiantil, la pertinencia de los mecanismos de apoyo a la población estudiantil. El componente 3 es investigación y extensión, pertinencia de los proyectos de investigación y pertinencia de los proyectos de extensión. Acá hago un paréntesis para retornar a ese criterio 222 que se aclara que es solo para carreras de la salud. ¿Esto qué significa? Que exceptuando psicología, que por el área clínica sí está, digamos, registrada como una carrera de salud, el resto de carreras no van a responder a ese criterio 222, ¿sí? Van a ver, ustedes pueden esto encontrar en los documentos anexos, hay una carpetita dentro de la carpeta, con los documentos complementarios, que son los documentos oficiales de la NEAES, van a encontrar que existe una matriz diferenciada para aquellos que tienen carreras de salud y las que no. La mayoría de nuestras carreras van a ser la versión que tiene 2 criterios menos por ese motivo. ¿Sí? 2 criterios y un indicador menos. Vamos a entrar en el detalle del indicador más adelante. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, la carrera de Ciencia de la Educación de una de las filiales del interior, el criterio 222 no va a tener que responder. ¿Ok? Pertinencia del aprendizaje en los espacios de práctica hospitalaria no le corresponde. Bien, luego tenemos la dimensión 3, que es personas, con 3 componentes. El primero es directivo, que plantea el primer criterio, la integridad de los procesos de selección, evaluación y promoción del personal directivo. Y segundo criterio, la eficacia de la gestión directiva. Luego tenemos componente docentes,
con los criterios pertinencia de los procesos de selección, evaluación y promoción docente, pertinencia del perfil académico de los docentes, eficacia de los planes de capacitación y perfeccionamiento docente. En el componente 4, acá, claro, una cosita. En el documento oficial figura como componente 4, pero en las matrices que van a encontrar que son en PDF, habla de componente 3, ¿sí? Yo en este punto, les advierto lo siguiente: en cuanto a la numeración de los criterios, van a encontrar mucha disparidad dentro de los formularios oficiales. Porque, por ejemplo, y retornando al ejemplo de la dimensión 2, ese criterio 222, que es solamente para la salud, la matriz que está hecha para carreras que no son de la salud, el 222 es lo que aquí es el 223. O sea, va a decir 222, eficacia de los mecanismos de orientación académica de la población estudiantil. O sea, en este punto yo les sugiero no tener muy en cuenta la numeración de los criterios, sino que el nombre del criterio, ¿sí? El tema sobre el cual trata, para no entrar en confusiones. Porque la verdad es que dentro de los documentos oficiales existen estos errorcillos que se filtraron, ¿sí? Por eso es que en la guía ustedes van a encontrar que dice componente 4, personal administrativo y de apoyo. No existe un componente 3, pero ese componente 4 es el componente 3. Esto es un tema que ya lo hemos consultado también en la NEAE y nos aclararon que efectivamente era así. Bien, este componente último, entonces, de personal administrativo y de apoyo, tiene como criterios eficacia en los procesos de selección, evaluación y promoción del personal administrativo y de apoyo, y la pertinencia de la formación y desempeño del personal administrativo y de apoyo. La cuarta dimensión es de recursos. Tiene dos componentes. El primero trata sobre infraestructura, equipamientos e insumos y versa en sus criterios sobre la pertinencia de los espacios designados a las actividades de la carrera, pertinencia de la gestión en las prácticas hospitalarias y en otros servicios de salud, y eficacia en el uso de los recursos disponibles para la implementación del proyecto académico. En el componente 2, en el financiamiento, encontramos la pertinencia de los procesos administrativos y financieros. Y por último, tenemos la dimensión 5, impacto y resultados, los dos componentes, el de egresados, donde se verifica en el criterio la eficacia de los mecanismos de seguimiento a los egresados. Y por último, el componente vinculación social, con dos criterios: pertinencia de la vinculación con el medio externo y eficacia de los proyectos de investigación y extensión. En el caso del criterio 521, pertinencia de la vinculación con el medio externo, hay que decir que hay dos versiones dentro del mecanismo, ¿sí? Uno es, digamos, para carreras con varias promociones de egresados, y otra es para carreras que tienen una promoción recién. Nosotros no vamos a hacer uso de esa segunda versión, vamos a usar la versión estándar, ya que todas nuestras carreras tienen varios años de egreso, ¿sí? Bien, hasta aquí este primer video, que es una introducción a lo que viene a ser esta nueva matriz. Incentivarles a que puedan chequear esos documentos complementarios, que son los documentos oficiales de la agencia, digamos, puedan hacer las pequeñas actividades que están orientadas al hecho de que nosotros podamos comprender el trabajo que tenemos por delante, ya para poder entrar en detalle a partir del día 2. De mi parte es todo en esta primera jornada. Éxito y estamos en contacto.